Hola, qué bueno que te haya llamado la atención este video, el cuarto de esta serie relacionada con el manejo de estos compañeros difíciles o tóxicos que a veces enrarecen el ambiente laboral hasta llegar a convertirlo en hostil. En este video vamos a reseñar algunas estrategias desde su posición o que desde su posición el líder puede aplicar o debería estar en la capacidad de aplicar para evitar que alguna persona que tal vez, solo tal vez, no debería formar parte de tu equipo, destruya lo que tanto esfuerzo te ha costado levantar. Es que una sola persona con comportamiento que pudiéramos catalogar como tóxico podría hacer pedazos tu esperanza de conformar un equipo eficiente y exitoso. O al menos, el comportamiento de un solo colaborador puede afectar profundamente la dinámica y productividad de un equipo. De la misma manera que un colaborador con las competencias adecuadas puede ser garantía de su éxito. En este contexto, que a veces puede resultar complicadísimo, el papel del líder se vuelve crucial para gestionar y mitigar estos comportamientos negativos, asegurando de esta manera pues un ambiente de trabajo saludable y efectivo. Es que un líder competente no solamente identifica y aborda los problemas a tiempo, sino que también establece un ejemplo de conducta positiva, fomentando la comunicación abierta y creando un espacio donde cada miembro se sienta valorado y respetado. La capacidad del líder para manejar a colaboradores tóxicos no solamente mejora la moral del equipo, sino que también aumenta la retención del talento, reduce el estrés y promueve una cultura de apoyo y colaboración. Sumamente necesaria esta última en los equipos modernos de alto rendimiento. En el caso del liderazgo, el liderazgo efectivo, contamos con una serie de estrategias y habilidades que nos permiten identificar y gestionar a colaboradores tóxicos, transformando lo que puede ser un ambiente enrarecido en uno de colaboración y crecimiento. Estas estrategias pues tienen carácter preventivo algunas y correctivo otras, pero todas tienen como objetivo lograr que su equipo alcance el éxito con la garantía de un ambiente de trabajo saludable, emocional y físicamente. Estas estrategias que el líder debe manejar adecuadamente comienzan por establecer expectativas claras. El líder debe definir y comunicar las normas de comportamiento y profesionalismo que espera en su equipo y que todos estén claros de lo que se espera de ellos en este sentido. Y por supuesto, de las consecuencias de no cumplir con estas expectativas. Como dicen por ahí, pues más vale prevenir que lamentar. Fomentar la comunicación abierta. Crea un ambiente donde todos se sientan cómodos compartiendo sus preocupaciones. Ojo, no se trata de hacer un confesionario o de una competencia de chismes que agraven la situación, sino de que todos puedan hablar libremente, por supuesto, en el marco del respeto mutuo. Detectar y abordar los problemas tempranamente. Es sumamente importante estar al tanto de la aparición de las señales de comportamientos tóxicos en tu equipo. No dejes que una manzana podrida eche a perder el cesto. Actúa rápidamente para mantener el equipo unido y productivo. Proporciona retroalimentación constante. Esto pues también permitirá detectar a tiempo comportamientos tóxicos y establecer los correctivos necesarios antes de que el daño se propague. No esperes a la evaluación anual o semestral para decir lo que piensas o escuchar las opiniones de tus colaboradores. Hazlo regularmente y de forma constructiva y recuerda, siempre importantísimo, la crítica constructiva es tu amiga. No la veamos como su enemiga o como un castigo, etc. Es una oportunidad de mejora. Desarrolla habilidades de resolución de conflictos. Capacítate y capacita a tu equipo en estas estrategias. Esto ayuda a manejar las situaciones difíciles de manera efectiva. Convierte a tu equipo en un escuadrón de fuerzas especiales, blindado y resistente a la toxicidad, mediante la capacitación. Enséñalos a reconocerlo, enséñalos a cómo defenderse, etcétera, etcétera, etcétera. Dales poder, empodéralos a través del conocimiento. Promueve la colaboración y el apoyo mutuo.
Un equipo que se apoya entre sí es más fuerte y resistente a las actitudes de los compañeros tóxicos, que generalmente tienen motivaciones individualistas. Lo que ellos hacen para ellos, que el equipo lo haga para todos. Modela tu comportamiento. Como líder, debes ser el ejemplo a seguir. Muestra integridad, respeto y profesionalismo en todo momento. No exhibas los comportamientos que los demás puedan considerar negativos y demuestra con tus actos los que son aceptables. ¿Qué se puede esperar de un equipo de trabajo o de los miembros de un equipo de trabajo cuando su líder le encanta un chisme? Cuando su líder habla de los otros líderes. Cuando su líder presiona a sus jefes mediante el mal uso de los recursos. ¿Qué se puede esperar cuando ese líder da esos ejemplos? Implementa políticas de tolerancia cero. Asegúrate de que todos comprendan que lo importante en el equipo y su desempeño es su ambiente de trabajo saludable. Que todos estén claros de que en tu equipo no hay espacio para conductas negativas o tóxicas. Ninguna, ni la más pequeñita, ni la más chiquitica, ni siquiera jugando. Crea un plan de acción. Genera procedimientos para tratar incidencias con colaboradores tóxicos. Documenta estas incidencias cuando ocurran y siguen los procedimientos que estableciste. Recuerda lo que vimos en el video pasado de la importancia de documentar todos estos problemas. Lo mismo vale para el liderazgo. Estar preparado te va a dar más seguridad y te permitirá responder adecuadamente antes de que tu equipo se vea afectado. Esto de la documentación me parece importantísimo. Yo creo que en un video posterior vamos a conversar un poquito sobre cómo realizar adecuadamente la documentación de estos problemas. No solamente para estar preparados para cualquier inconveniente que tengamos con nuestros compañeros tóxicos, sino para poder formar algún tipo de registro sobre las incidencias que ocurran en nuestro equipo de trabajo. Fomenta el reconocimiento y la recompensa. ¿Qué cosa más importante para los equipos de trabajo esto de la recompensa, esto del reconocimiento? Sumamente importante. En todos los aspectos relacionados con esto de la gestión de equipos surge este detalle, ¿no? Del reconocer a las personas, de reconocer a los miembros del equipo por su trabajo y por su dedicación. Las conductas positivas deben ser reconocidas. Motiva a tu equipo a seguir comportándose de manera constructiva. Un reconocimiento a tiempo puede hacer maravillas y la moral del equipo se va a ver sumamente favorecida. Enseña a tu equipo que el trabajo y la dedicación en favor del equipo en general, valga la redundancia, pues tiene sus ventajas. Si todas estas cosas pues resultan problemáticas, pues no dudes, mis amigos, buscar apoyo profesional si es necesario. Si la situación se complica, no dudes como líder en buscar ayuda de consultores o mediadores externos. A veces pues las cosas se nos salen de las manos, tenemos muchas cosas que hacer y necesitamos un poquito de ayuda extra, busquémosla, sin ningún tipo de vergüenza. Y por último, mis amigos, no duden en tomar decisiones. Como líder, si consideras que has hecho todo lo posible por integrar a este colaborador o colaboradora difícil, si a pesar de todos tus esfuerzos, esta persona insiste en su actitud, recuerda que tu principal obligación está con tu equipo y con los objetivos que debe cumplir. No dudes en tomar la mejor decisión para lograr mantener el ambiente laboral que necesitas para que tu equipo exprese su máximo potencial. Ese compañero o compañera tóxicos puede que se sientan mejor en otro equipo y de seguro tu equipo se sentirá mejor sin ellos. No dudes, toma decisiones, lidera. Uy, creo que nos pasamos un poquito del tiempo que tenía reservado para este video. Miren, es importante recordar que lidiar con personas tóxicas puede ser algo sumamente desafiante, pero no imposible. Aplica estas estrategias. Crea un ambiente laboral más sano y eleva tu productividad.
Es importante. Si tienes alguna experiencia que quieres compartir relacionada con esto, pues déjame saber en los comentarios. No olvides suscribirte y activa la campanita para más consejos. Ya que con esto pues hemos llegado al final de nuestro video sobre estrategias para combatir colaboradores tóxicos en los equipos de trabajo. Y con él finalizamos también la serie dedicada a estos compañeros difíciles y a la importancia de manejarlos para una gestión adecuada de nuestros equipos de trabajo. Espero que estas cositas que hemos visto te sean útiles para manejar mejor estas situaciones y mantener un ambiente laboral saludable y productivo. Recuerda, la clave está en reconocer las señales, mantener la calma, establecer límites claros y buscar siempre una comunicación abierta y respetuosa. No dejes que un comportamiento tóxico afecte tu bienestar ni el de tu equipo. Si te ha gustado este video o estos videos y crees que pueden ser útil para otros, no olvides darle like al tema de hoy y suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre cómo mejorar tu entorno laboral y personal. Recuerda que en la descripción del video vas a encontrar el enlace a mi página web y allí verás muchas cositas que te pueden interesar. Si quieres, pues puedes tomar alguno de mis cursos o adquirir alguno de los materiales que allí recomiendo. Me ayudarás bastante con esto. Nos encantaría saber tus experiencias y consejos sobre cómo manejas tú estas situaciones en el trabajo. Déjanos tus comentarios y si tienes algún tema que te gustaría que abordemos en futuros videos, pues háznoslo saber. Nos vemos. Chao.